Buen día. Entonces empezamos la clase. Vamos a completar un problema y luego vamos a entrar al método NUT. Entonces, vamos acá. Bueno, continuando entonces con los problemas. Hay este problema que está planteado de esta forma. Para calentar 3.000 kilogramos por hora de metanol desde 20 hasta 80 grados, se hace pasar por el interior de los tubos de un cambiador de paso sencillo constituido por un conjunto de tubos de 1 pulgada y 1,8 metros de longitud. Para la calefacción se dispone de vapor de agua saturado a una atmósfera técnica que se condensa en el exterior de los tubos, siendo su coeficiente de condensación 6.000. Determínese el número de tubos necesario. Aquí hay una recomendación importante. Dice, se tomarán las propiedades del metanol a su temperatura media para la determinación del coeficiente de convección pared de tubo metanol y se despreciará la resistencia a la transmisión de calor ofrecida por la pared del tubo. Bien, entonces ahora se trata de una sustancia que no es precisamente ni agua ni aire, es metanol. Entonces, el mayor problema cuando es un material diferente al agua y el aire es la determinación de las propiedades. Entonces, vamos a ver con un detalle cómo se obtienen las propiedades del metanol para resolver este problema, que en sí es un condensador. Entonces, entre los datos, el resumen de datos, tendríamos que completar esto con indicando que se trata de un condensador. Entonces, el tipo de cambiador de calor se trata de un condensador. Condensador de paso sencillo. Vamos a decir, 1. El fluido caliente constituye el vapor de agua saturado que va por el lado de la carcasa, es decir, exterior a los tubos. La presión que se da como dato es una presión absoluta. Entonces, no podemos confundir este dato. Si dijera de sobrepresión o presión manométrica o presión positiva, entonces entenderíamos de que se trata de una presión relativa. Pero cuando nos dan de esta manera este dato, entendemos de que es una presión absoluta. Una atmósfera técnica es 1 kilogramo por centímetro cuadrado. El coeficiente que nos dan como dato es el coeficiente externo, ya que el vapor se condensa en el exterior de tubos, entonces es el externo, 6.000. El fluido frío constituye el metanol que circula por el interior de los tubos. Se conoce el flujo másico del metanol, 3.000 kilogramos por hora. Las dos temperaturas, la entrada 20 y la salida 80. Los tubos tienen un diámetro normalizado de 1 pulgada y una longitud de tramo de 1,8 metros. Entonces, de la tabla A19, con este dato hallamos el diámetro interno y el externo. Empezamos planteando el balance. Hay cambio de fase, por tanto, el vapor al condensarse pierde calor de tipo latente. El metanol, al elevar su temperatura, gana calor de tipo sensible. Entonces, la expresión de calor sensible es esta. Flujo másico, calor específico y las dos temperaturas. En esta expresión, los datos que tenemos son flujo másico
temperatura de salida, temperatura de entrada, pero no tenemos el calor específico. Entonces vamos a la recomendación. Las propiedades del metanol se deben hallar a su temperatura media. Entonces, este calor específico vamos a hallar a la temperatura media a la que se encuentra el metanol, es decir, 20 más 80 sobre 2, que nos da 50 grados. La otra expresión que vamos a combinar con esta es la expresión de calor transferido en el cambiador de calor, coeficiente externo por el área externa y por el gradiente. Entonces, como no existen incrustaciones, el problema no nos dice que existen incrustaciones, entonces consideramos el coeficiente limpio. Por tanto, el área corresponderá también al área limpia, referido a la superficie externa. Propiedades del metanol a la temperatura media de 50. Entonces, en este cuadro resumimos las propiedades halladas de diferente manera. Todas las tablas utilizadas pertenecen al Ocon y Tojo, están en el apéndice del Ocon y Tojo. Por ejemplo, la densidad a la temperatura de 20 grados se obtiene de la tabla A14. En esta tabla no tenemos muchas temperaturas, pero coincide con la temperatura de 20 grados, que es la temperatura de entrada del metanol. A esta temperatura de 20, de esta tabla obtenemos la densidad 792. El calor específico de la tabla A11. Hay un procedimiento para obtener el calor específico y vamos a explicar rápidamente. Hay dos páginas dedicadas a la obtención del calor específico. Es la tabla A11. La tabla A11. En esta primera página tenemos la identificación de los fluidos mediante números. Entonces, hay una columna que identifica los fluidos y el número que le corresponde. En nuestro caso, por ejemplo, al ser metanol, identificamos el fluido que es metanol y el número que se le asigna es el número 40. En la siguiente página tenemos una gráfica donde está la escala de temperaturas y por otro lado al frente tenemos la escala para los calores específicos. Y entre estas dos escalas tenemos los números que corresponden a puntos. Es decir, para cada fluido tenemos un número que lo caracteriza. Por ejemplo, suponiendo que este es el número 40. Entonces, lo que hacemos es, en la escala de temperaturas, identificar la temperatura media, que es 50. Teniendo este punto y este otro punto, es decir, hemos identificado dos puntos, la temperatura y el punto que identifica el fluido. Y por estos dos puntos trazamos una línea recta que corta a la escala de calores específicos. Y de esa manera encontramos el calor específico.
El calor específico es 0,63. Entonces, esta es la forma de manejar esta gráfica. Repito, son dos páginas. En la primera hay una tabla en la que los fluidos están identificados a través de números. Y en la siguiente hay una gráfica con dos escalas, la escala de temperaturas y la escala de calores específicos. La temperatura media, que es 50, identificamos en esta escala y de esa manera tenemos 2 puntos y por estos 2 puntos trazamos una línea recta que intercepta a la escala de calores específicos y de esa manera obtenemos su valor, 0,63. La viscosidad. Existe otra tabla, la tabla A14, bastante parecida a la anterior, en este caso la tabla A11. También se manejan dos páginas. En la primera, de igual manera que la anterior, existe la identificación del tipo de fluido y las coordenadas. En vez de números tenemos coordenadas. Coordenadas X y Y. Entonces, para el metanol existen coordenadas X 12,4, 12,4, esto es 1, y para Y 10,5. 10,5. De esa manera se identifica el punto. Entonces, de la misma manera que anteriormente, aquí tenemos la escala de temperaturas y la escala de viscosidades. Las viscosidades están en centipoises. Bien, entonces acá tenemos una cuadrícula donde podemos identificar al punto según las coordenadas que nos dan. Entonces tenemos coordenadas X y Y. Es decir, estaríamos identificando el punto mediante, bueno, esto es, en realidad esto es Y. Es la ordenada Y, y aquí tenemos la abscisa X. Entonces, en la escala de temperaturas identificamos el valor de 50 y de acuerdo a estos datos identificamos el punto suponiendo que esté acá. Tenemos dos puntos, como anteriormente, y por estos dos puntos trazamos una línea recta que intercepta a la escala de viscosidad y de esa manera determinamos la viscosidad que estamos buscando. La viscosidad resulta 0,46.
está en centipoises. Multiplicando por 10 a la menos 3, obtenemos en kilogramos por metro y por segundo. Bien, ahora vamos a la determinación de K, coeficiente de conducción. Recurrimos a otra tabla, la A16, y directamente en esta tabla podemos obtener el coeficiente de conducción a 50. No hay muchas temperaturas, entonces tomamos el valor más próximo, pero en esta tabla coincide con el valor de temperatura de 50 grados. Entonces es directa su obtención y así obtenemos el K de 0,17 para la temperatura media de 50. Bueno, no existe una tabla para el número de Prandtl. Lo que tenemos que hacer es calcular el Prandtl a través de la expresión calor específico por viscosidad sobre coeficiente de conducción, teniendo el cuidado de que las unidades sean las correctas. Veamos. El número de Prandtl sabemos que es un número adimensional. Entonces, calor específico, C sub P, en kilocalorías por kilogramo y grado centígrado. La viscosidad está en kilogramos por metro y por segundo. En el denominador, el coeficiente de conducción K en kilocalorías por metro, hora, grado centígrado. Bien, estas son las unidades. Entonces, vamos simplificando kilocalorías con kilocaloría, kilogramos con kilogramo, grados centígrados con grados centígrados, metros con metros. Y ahora tenemos aquí un problema. Aquí tenemos segundos y aquí tenemos horas. Como decía, el número de Prandtl debe salir adimensional. Tenemos que transformar los segundos a horas. Por eso es que multiplicamos por 3600 segundos, que tiene una hora. Y de esa manera los segundos se van a simplificar y las horas finalmente se van a simplificar, dándonos un valor adimensional. Y aquí está el factor de 3600 que hacemos participar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos las unidades. Debemos hacer que el resultado no tenga dimensiones que corresponde a un número. ¿Qué es lo que corresponde a un número adimensional? 6,3. Y completamos la tabla con el número de Prandtl calculado. Bien, al tener el calor específico, podemos calcular el calor sensible ganado por el metanol. 113.400 kilocalorías por hora. ¿Hasta aquí alguna duda? Me imagino que ustedes van a repasar la obtención de todas estas propiedades, siendo estas tablas con las recomendaciones dadas. Entonces es necesario que ustedes tengan una cierta familiaridad con estas diferentes tablas. Una consulta. Dime. ¿De la tabla A13 ha sacado la viscosidad? En la tabla A13, porque aquí en el libro dice A13, esa gráfica de X y Y. A13. Aquí estoy mencionando la tabla A14, A11, A14 otra vez y A16. No está mencionada la tabla A13. Sí, pero en la coordenada que ha dicho X y Y, en la tabla A13, aquí en el libro estoy viendo. Por eso le he preguntado. A ver, de
todas maneras verificaremos si hay algún error o no. Vamos a la tabla A14. También la tabla 11 está bien. Vamos a ver la tabla A14. Hay dos tablas, A13 y A14. Y el A14 creo que está bien, hijo. Sí, estoy verificando. Estoy en la tabla A14, dice viscosidad y densidad de líquidos. Se utilizan coordenadas X y Y. En esta misma tabla podemos obtener la densidad a 20 grados. Como mencionamos en el punto 1 de la misma tabla, obtenemos la densidad a 20 grados centígrados, este valor de 792. Y de la gráfica es que obtenemos la viscosidad. Sí, está correcto, es la misma, la A14. ¿Alguna observación, alguna duda más sobre esta parte? Bien, continuamos. Calculamos la diferencia logarítmica. A la presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado de la tabla de vapor saturado, hallamos la temperatura del vapor, 99,1. Con las temperaturas hallamos los gradientes en el extremo derecho y en el extremo izquierdo y la diferencia logarítmica, resultando 42,2 grados centígrados. Como se trata de un condensador, el factor de corrección ya hemos indicado que es 1. No hay nada que corregir. Ahora calculamos el coeficiente interno H sub I. Hemos visto que el metanol circula por dentro de los tubos. Entonces, para calcular su coeficiente, primero debemos hallar el Reynolds. Esta es una expresión equivalente a la expresión que ya conocemos, es decir, Reynolds igual a velocidad, diámetro interno, densidad ρ sobre viscosidad. Es decir, esto es equivalente a diámetro interno, flujo másico por unidad de sección transversal. Ya conocemos esta expresión. Flujo másico total sobre sección transversal total. Ustedes pueden hacer el análisis y encontrar que son iguales. Esto es densidad. No es difícil. Entonces, trabajando con esta expresión, hallamos el flujo másico por unidad de sección transversal, pero no conocemos la sección transversal total. Como el número de tubos, de acuerdo al criterio del flujo másico, es sección transversal total sobre sección transversal de un solo tubo. Al no tener la sección transversal total de esta expresión, despejamos y tenemos número de tubos por sección transversal de un solo tubo. No tenemos el número de tubos, es justamente lo que estamos calculando. Entonces entramos dentro de un cálculo iterativo. Asumimos un número de tubos. Empezamos con 60. Teniendo el número de tubos y la sección transversal de un solo tubo, obtenemos la sección transversal total 0,0336 metros cuadrados.
ya que la sección transversal de un solo tubo, pi cuartos por diámetro interno al cuadrado, se obtiene multiplicando por 60, tenemos la sección transversal total. Entonces, hallamos el flujo másico G y reemplazamos en el Reynolds, resultando laminar. Como es laminar, recurrimos a la expresión de Locón y Tojo para condiciones laminares. Esta es la ecuación general. W es el flujo másico por tubo. Si tenemos el flujo másico total, que es 3000, y hemos asumido un número de tubos de 60, calculamos el flujo másico W y resulta 50 kilogramos. En esta expresión, el único término que tiene subíndice es esta viscosidad. Las demás propiedades no. Quiere decir esto, que las demás propiedades van a ser halladas a la temperatura media, pero esta va a ser hallada a la temperatura de superficie. Entonces, como se trata de un fluido, que es el metanol, entonces dijimos que para fluidos como el agua, parecidos en propiedades a las del agua, no hay mucho cambio en la viscosidad, por tanto, esta relación es 1 cuando se trata del agua o fluidos muy parecidos al agua. Pero como se trata de metanol, hallamos la viscosidad. Esta viscosidad debe ser hallada a la temperatura de superficie. Calculamos la temperatura de superficie. El calor por convección, sabemos que es la diferencia de temperaturas vapor menos superficie sobre la resistencia a la película de convección externa. De aquí despejamos y calculamos la resistencia a la película de convección sobre 1, de acuerdo a 1 sobre área y sobre H. Calculamos el área. Al tener el número de tubos, al conocer la longitud de tramo, que es 1,8 metros, encontramos el área externa, 11,33. Y de esa manera calculamos la resistencia a la película de convección externa. Conocemos ya el calor. El calor ha sido calculado como calor sensible. Reemplazamos los valores y encontramos la temperatura de superficie 97,4 grados centígrados. La temperatura recordemos que la temperatura del vapor de tablas es 99,1. Entonces hay una pequeña diferencia que es correcta. Entonces, a esta temperatura vamos a la tabla A14 y obtenemos la viscosidad 0,25 por 10 a la menos 3. No sé si está incorporado en la tabla elaborada como un resumen. No, está la temperatura de 99, la viscosidad 0,24. Este valor 0,25 seguramente está interpolada, ¿no? Como la temperatura es 97,4, por interpolación se ha hallado este valor de viscosidad. Reemplazamos. Aquí en esta expresión podemos ver la diferencia entre los dos valores, 0,46 a la temperatura media y 0,25 a la temperatura de superficie, 97,4. Encontramos un Nusselt de 22 y despejando del Nusselt el coeficiente interno, hallamos su valor 140. Bien, esta es la expresión para hallar el coeficiente global referido a la superficie externa. No está la resistencia que ofrece la pared del tubo, que significa que estamos considerando la recomendación que nos hace el problema. Dice, se despreciará la resistencia a la transmisión de calor ofrecida por la pared del tubo.
Entonces, despreciando esa resistencia, el coeficiente global se reduce solamente a la resistencia de la película interna y la resistencia de la película externa. Calculando, hallamos 109,86, los redondeamos a 110. Bien, ahora podemos calcular el área. Y aquí tenemos el coeficiente global y tenemos el gradiente, resultando 24,4. De esta superficie calculamos la longitud de tubo equivalente, resultando 233,1 metros. Aplicamos el criterio de la transferencia de calor para calcular el número de tubos, longitud total sobre longitud del tramo. Conociendo que la longitud del tramo es 1,8 metros, es un dato. Calculamos y encontramos 130. Como es un cambiador de calor 1,1, es un condensador 1,1, comparamos con el valor asumido de número de tubos, es mayor. 130 es mayor que 60, prácticamente el doble. Por tanto, debemos continuar con el cálculo iterativo, es decir, volver a asumir un número de tubos y repetir todo este cálculo efectuado hasta que el número de tubos calculado sea igual o aproximadamente igual al número de tubos asumido. Entonces, este cálculo ustedes lo pueden completar y de esa manera resolver o concluir con la solución de este problema. Bien, ¿hay alguna duda, alguna observación que tengan ustedes sobre la solución del problema? Hay un detalle. Fíjense que el número de tubos influye en el Reynolds. Entonces, seguramente asumiendo otra cantidad de tubos, va a ser otro el Reynolds, o tal vez se ratifique que es laminar, o de repente resulta turbulento. Entonces, en función de este resultado, se recurrirá a la ecuación recomendada. Si es turbulento, si saliera turbulento, la ecuación de Dittus-Walter. Si continúa siendo laminar, entonces a esta ecuación que se llama ecuación general para condiciones laminares, régimen laminar. Entonces todo depende del valor asumido del número de tubos. Bien, si es que no hay dudas, no hay preguntas sobre este problema, pasamos a la otra parte. Bien, ya hemos visto cómo se calculan los cambiadores de calor. Bueno, a través de algunos problemas, como les había indicado, hay muchos problemas que están planteados en los diferentes libros y en el mismo Ocon y Tojo. Entonces, por supuesto que no vamos a resolver, bueno, más problemas. Yo creo que son suficientes los que hemos visto. Son considerados como problemas de referencia, problemas tipo. Entonces, con la experiencia adquirida, podemos resumir el proceso de cálculo y diseño de cambiadores de calor mediante un flujograma. Entonces, aquí se presenta un flujograma para el cálculo y diseño. En la primera parte, el flujograma contendrá datos referidos al fluido frío y al fluido caliente, como flujo másico, temperatura de entrada, temperatura de salida, el diámetro normalizado del tubo que se está utilizando, las incrustaciones si existen, internas, externas, la longitud de tramo puede ser un dato, y otros como material del tubo, naturaleza del fluido, interno, externo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información
constituiría lo que está encabezando el flujograma. Luego, planteamos el balance de calor con dos propósitos. El primero, calcular el calor. Y luego, determinar los datos faltantes. Como hemos visto del flujograma, perdón, del balance de calor se obtienen algunos datos que faltan, como temperaturas o flujos másicos. Luego, calculamos la diferencia logarítmica de temperaturas para un cambiador 1,1 en contracorriente. Hasta este nivel del cálculo estaríamos trabajando con la expresión calor igual a coeficiente por área y por el gradiente. En un principio, cuando empezamos con el tema de diseño y cálculo, había indicado que lo importante, lo básico es hallar el área. Despejando el área tenemos calor sobre el coeficiente U y sobre el gradiente. Entonces, en este propósito, a esta altura, tenemos el calor calculado, que está calcular el calor Q. Tenemos el gradiente de temperaturas, ya que está definido para un cambiador 1,1 en contracorriente. Lo que nos falta es el coeficiente global. Pero a esta altura del proceso no tenemos una manera de calcular el coeficiente global. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Asumir. Asumimos este coeficiente global que nos falta para calcular el área. Y tenemos referencias de valores de dónde asumir este coeficiente global. Está en todos, casi en todos los libros de transferencia de calor. Los encontramos en el PITS, los encontramos en el CREIT, en el CENGEL, prácticamente en todos hay tablas de dónde obtener este valor para empezar los cálculos. En algunas tablas lo que se muestra es, de acuerdo a los fluidos, por decir algo, de acuerdo a los fluidos que intervienen en los cambiadores de calor, encontramos rangos de coeficiente, por decir algo, aire, agua. Nos dan recomendaciones, nos dan rangos en realidad. Bueno, no estoy a la mano con esta tabla, pero voy a mencionar valores que tal vez no sean correctos. Entre 200 y 300. Entonces, tengo una idea del valor que voy a asumir. Por ejemplo, si estuviese en este rango, perdón, un momentito. ¿Qué es lo que podría ser? Tengo ya más o menos el rango. Puedo tomar un valor medio, es decir, considerar un valor asumido como 250. He asumido un valor de las recomendaciones que nos hace. Y hay para diferentes combinaciones de fluidos, los rangos de los cuales se puede tomar en primera instancia un valor de coeficiente global. Entonces, estoy dando un ejemplo. En un rango entre 200 y 300 puedo empezar con un valor medio. Entonces, ya tengo el valor de coeficiente que me permite calcular el área. Tengo el área.
Teniendo el área, puedo calcular el número de tubos de acuerdo a un arreglo cuadrangular. Aquí la naturaleza de los fluidos me va a determinar también el fluido que ensucia más por dónde va a ir. Va a ir por fuera de los tubos, el otro fluido va a ir por dentro de los tubos. El arreglo que más conviene es un arreglo cuadrangular, triangular, las dimensiones A sobre D, B sobre D, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo las condiciones para poder dimensionar el cambiador de calor. Entonces, con el área puedo hacer, como ven, varias cosas. Calcular el número de tubos y hacer el diseño, si es de arreglo triangular, cuadrangular, etcétera, etcétera. Bien, como tengo ya el cambiador de calor detallado, con arreglo, con número de tubos, con dimensiones de carcasa, dimensiones o longitud del cambiador de calor, etcétera, etcétera. Entonces, puedo calcular ahora el coeficiente global real para ese cambiador diseñado. Y calculando ese coeficiente, puedo comparar con el asumido. El coeficiente real, es decir, el coeficiente calculado, es igual o aproximadamente igual al asumido. Sí, continúa el proceso. No, no es igual. Vuelvo a asumir un coeficiente. Repito todo este proceso de cálculo otra vez hasta llegar a que sea igual o aproximado al valor calculado. Supero esta etapa. He logrado que sean iguales o aproximadamente iguales. Ahora lo que hago es calcular la caída de presión por dentro de los tubos y por fuera de los tubos. Esto es también importante, como hemos visto, influye en el costo de operación. Una caída de presión muy grande significaría un costo de operación también muy grande. La bomba o el compresor o el ventilador que van impulsando los fluidos consumiría demasiada energía. Entonces, es un factor de diseño. Entonces, los valores calculados de caída de presión los comparo con las caídas de presión admisibles. Tengo una caída de presión interna admisible y una caída de presión externa admisible. Esta información también se puede obtener. Hay un libro de referencia para el diseño y cálculo, que es el de Kern, el libro de transferencia de calor de Donald Kern. La voy a escribir. Donald. Es un libro clásico para cálculo y diseño de equipos como cambiadores de calor, pero ahí también van a encontrar algunos capítulos destinados a hornos, a serpentines y distintos tipos de cambiadores de calor que utiliza la industria, ¿no? Eso es lo de bueno, están cálculos completos ahí. Entonces ahí van a encontrar los valores admisibles según los modelos de cambiadores de calor. Entonces se comparan. Si los valores calculados son menores o iguales a los admisibles, acaba ahí el cálculo. Pero si no, volvemos al diseño. Tal vez hemos diseñado un cambiador de calor 1.3 o 2.4 o 2.6, es decir, con muchos pasos. Y esa cantidad de pasos está ocasionando caídas de presión exageradas. Entonces habrá que modificar el diseño. Tal vez en vez de un 1.3, un 1.2, en vez de un 2.6, tal vez un 1.4. Bueno,
Estamos en diseño, hay que verificar. Entonces, como ven, el cálculo diseño se constituye en un proceso iterativo. Lo que hemos mostrado, lo que estoy mostrando, por supuesto que no es una receta que se aplica a todos los cambiadores de calor, dependiendo de los datos. Algunos pueden ser más simples en su diseño y cálculo, o tal vez otros, dependiendo, vuelvo a repetir, de los datos que nos dé el problema, volverse un cálculo de diseño bastante complejo. Entonces, tal vez hayan algunos, y existen realmente, algunos modelos de cambiadores de calor que no es necesario entrar al cálculo iterativo. Se puede calcular el coeficiente global de una manera relativamente fácil y no hay necesidad de entrar dentro del cálculo iterativo, pero en otros casos sí. Pero el cálculo de las caídas de presión es necesario, es prácticamente obligatorio. Una vez que se tiene diseñado el cambiador de calor, debemos proceder al cálculo de las caídas de presión. Y el cálculo ustedes lo han aprendido en mecánica de fluidos. De todas maneras, en los libros como el Kern tenemos las fórmulas, tenemos los procedimientos para el cálculo de las caídas de presión, especialmente las caídas de presión externas que involucran la participación de los deflectores es bastante compleja. Hay necesidad de hacer uso de algunas gráficas incluso. Entonces, es todo un proceso. Entonces, de esta manera podemos resumir el método de la temperatura media o temperatura global para el cálculo y diseño de los cambiadores de calor. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Vamos a ver otro método que se llama método NUT, que se basa en la eficiencia de un cambiador de calor. El enfoque por diferencia media logarítmica de temperaturas, también llamada método de la temperatura media o temperatura global, al análisis del cambiador de calor es útil cuando las temperaturas de entrada y salida se conocen o se pueden determinar con facilidad. Si se desconoce más de una de las temperaturas de entrada o salida del cambiador de calor, hay necesidad de hacer una aproximación iterativa por ensayo y error. El método NUT, ¿por qué se llama NUT? Por NUT son las primeras letras de las palabras número de unidades térmicas o número de unidades de transferencia. Según los libros, algunos llaman número de unidades térmicas y otros libros llaman número de unidades de transferencia, NUT. Se basa en la efectividad o eficiencia de un cambiador de calor, epsilon. Epsilon se define como la relación entre la transferencia de calor real sobre la transferencia máxima de calor posible, Q real sobre Q máximo. A eso llamamos eficiencia de un cambiador de calor o efectividad. Entonces, Q real es el calor que realmente se transmite en un cambiador de calor, que puede ser el calor perdido por el fluido caliente o el calor ganado por el fluido frío. El calor real, entonces, escribimos, si es que se trata de calores sensibles, de esta manera o de esta forma, donde C mayúscula sub H y C mayúscula sub C se llaman capacidades caloríficas de los fluidos caliente y frío respectivamente. Es decir, C sub H mayúscula es el producto del flujo másico por el calor específico del fluido caliente. Y C mayúscula sub C
es el producto del flujo másico por el calor específico para el fluido frío. Entonces, por eso es que se pueden escribir estas expresiones de esta manera. Q máximo es el calor máximo que se transmite en un cambiador de calor 1,1 de área infinita. Por tanto, corresponde a un cambiador ideal, pues no existe en la realidad un cambiador de calor de área infinita. Entonces, es un calor ideal que se escribe como el producto de la capacidad mínima por la diferencia entre las dos temperaturas de entrada. Para el fluido caliente, T sub H1, y para el fluido frío, T sub C1. Entonces, la capacidad mínima resulta el menor valor de las dos capacidades que se evalúan previamente, para el fluido caliente y para el fluido frío. El menor de estos dos constituye la capacidad mínima. Por otra parte, se define el NUT, número de unidades térmicas o número de unidades de transferencia, como el producto coeficiente por área sobre la capacidad mínima. Si trabajamos con los coeficientes referidos a la superficie externa e interna, se pueden escribir también de esta manera, dado que estos productos son iguales. Bien, entonces el método NUT combina la eficiencia con el NUT. El NUT depende de la eficiencia o, dicho de otro modo, la eficiencia depende del NUT. Entonces, físicamente, ¿qué interpretación se le da al NUT? Se considera el NUT como un factor de tamaño. Es decir, si tenemos un valor pequeño de NUT, eso indicará que el cambiador de calor es pequeño. Pequeño significa número de tubos pequeño y también las dimensiones pequeñas. Y un NUT grande, un valor grande de NUT, se refiere a un cambiador de calor grande, es decir, en número de tubos grande y dimensiones también grandes. Entonces nos da una idea de tamaño. Entonces, existe una relación entre el NUT y la eficiencia. De la forma, eficiencia es función del NUT o el NUT es función de la eficiencia. Y esta relación es particular de acuerdo al tipo de cambiadores de calor. Como ya hemos visto, existe una gran cantidad de tipos de cambiadores de calor. Entonces, en el método NUT se han de alguna manera normalizado los tipos de cambiadores de calor. Y para esos tipos normalizados se tiene desarrollada una expresión de epsilon en función del NUT. Entonces, de esa manera se utiliza este método. Ahora, volviendo a la importancia del método, resuelve problemas donde no se tienen como dato las temperaturas de salida, o es muy difícil o muy complicado evaluarlos. Entonces, esa es la principal ventaja. Dentro de los datos, hemos visto que las temperaturas son importantes, pero en algunos casos, en algunos problemas, puede que las dos temperaturas de salida no sean dato o no haya forma de evaluarlos aún con el balance. Entonces tendríamos que entrar dentro de un cálculo iterativo bastante complicado. Entonces, en esos casos donde no tenemos temperaturas de salida y es muy difícil o muy complicado obtenerlos, entonces ahí es importante este método. Resuelve problemas donde tenemos solo temperaturas de entrada y no de salida. Aquí tenemos un ejemplo de expresión de epsilon en función del NUT. Esta expresión es para un cambiador de calor de flujo paralelo 1,1.
En esta expresión podemos escribir también como, esto para que quede claro y no haya lugar a confusión, 1 menos base de los logaritmos naturales al exponente menos nut que multiplica a 1 más c sobre 1 más c. Entonces, esto es lo mismo que esto. Entonces, e elevado al exponente menos nut por 1 más c. Entonces, en esta expresión ya sabemos que nut es el número de unidades térmicas o de transferencia y c está anotado para no borrar lo que está escrito. Es la relación entre c mínimo, a ver, sí, c mínimo sobre c máximo. Entonces se evalúan c mínimo y c máximo mediante las expresiones de flujo másico por calor específico y de esa manera se halla la relación. Entonces es la relación entre c mínimo y c máximo. Aquí está. El número de unidades térmicas, nut, requiere de la capacidad mínima. Y C es la relación entre capacidad mínima y capacidad máxima. Bueno, tenemos una tabla que está en el PITS, creo que ha sido tomada, sí, efectivamente ha sido tomada esta tabla del PITS. Y en esta tabla tenemos, de acuerdo al tipo de cambiador de calor, la expresión de la efectividad en función del NUT y de C. Y además hay otra forma de relacionar la eficiencia con el NUT mediante una gráfica. Entonces, hay dos formas de relación entre la eficiencia y el NUT. A esta expresión se llama forma analítica y a esta se llama forma gráfica. La relación entre epsilon y el NUT. Forma analítica y forma gráfica. De acuerdo al tipo de cambiador de calor, para flujo paralelo, es decir, un solo paso, o en otras palabras, un cambiador 1-1, esta es la relación de epsilon con el NUT. Y para la forma gráfica debemos remitirnos a la figura 7.10, que la voy a mostrar enseguida. Para contraflujo o contracorriente, un solo paso, un cambiador 1-1 contracorriente. Esta es la expresión analítica. Fíjense que es diferente del tipo corriente paralela. La figura es otra. Carcasa y tubos. Un paso por la carcasa, 2, 4, 6, etcétera. Pasos por los tubos. La expresión es mucho más compleja. Otro tipo de cambiador, carcasa y tubos, n pasos por la carcasa, 2n, 4n, 6n, etcétera, pasos por los tubos. Y la expresión es mucho más compleja todavía. La forma gráfica de resolver lo mismo, también en este caso es la figura 7.13, cuando n vale 2. Ahora tenemos varias opciones de flujo cruzado. Cuando las dos corrientes no están mezcladas. La expresión de eficiencia, es decir, la forma analítica y la figura. En este otro caso, flujo cruzado, las dos corrientes mezcladas. Solamente tenemos una forma analítica para relacionar epsilon con el NUT. No tenemos una gráfica para este caso. Este otro.
flujo cruzado, la corriente con capacidad mínima no mezclada. Tenemos una forma analítica y tenemos una gráfica, la figura 715, pero esta misma gráfica sirve para dos casos. En este caso se utiliza la curva a trazos y en este otro caso también se trata de flujo cruzado, la corriente con C máximo no mezclada. Hay una expresión analítica, la misma figura que la anterior, pero las curvas de línea llena. Bien, aquí hay una recomendación también importante que dice, para un evaporador o para un condensador se considera que la capacidad es cero, puesto que uno de los fluidos permanece a temperatura constante, haciendo que su calor específico efectivo sea infinito. Entonces, en algún caso, también se puede resolver problemas de condensadores y evaporadores, pero considerando que la capacidad C es cero. La capacidad C es la relación de capacidad mínima sobre capacidad máxima. Entonces vamos a la forma analítica, simplemente para un condensador reemplazaremos para C cero. De todas las expresiones donde encontremos C, vamos a reemplazar cero. O si vamos al método gráfico, vamos a considerar la curva para C igual a cero, en el caso de condensadores o evaporadores. Las gráficas. También estamos reproduciendo las gráficas que están en el PITS. La gráfica 710. En realidad, todas las gráficas tienen la misma forma. Son gráficas en la ordenada, la eficiencia, y en la abscisa, el NUT. En todos los casos, eficiencia versus NUT. Y cada curva está identificada a través de C, que es la relación entre capacidades. Como les había indicado, para el caso de condensadores o evaporadores, se toma en cuenta esta curva, que es para C igual a 0. Y todas las demás son diferentes de 0 hasta un máximo de 1. Como ven, desde 0 hasta 1. Entonces el manejo no es difícil. Por ejemplo, queremos obtener el NUT. Conociendo la eficiencia, supondremos que la eficiencia es del 70%. Tenemos como dato la eficiencia y tenemos como dato la relación de capacidades. Vamos a suponer que es 0,25. Entonces, simplemente trazamos una línea, en este caso horizontal, que pase por la eficiencia, en este caso de 70, e intercepta a la curva. Y por el punto de intersección trazamos una línea vertical que intercepta al eje NUT. Y de esa manera hallamos el NUT correspondiente. O vamos en sentido contrario. Si conocemos el NUT, queremos hallar la eficiencia, trazamos la línea vertical que intercepta con la curva de interés, una línea horizontal, y de esa manera hallamos la eficiencia. Entonces el manejo no es difícil. Si hallamos una capacidad o una relación de capacidades diferente de estos valores, digamos algo como 0,80 o 0,60, es posible realizar una interpolación gráfica, ¿no? Si no coincide con estos valores. Entonces, está dada esa posibilidad que se emplea en esos casos, cuando el valor de
C no coincide con ninguno. Se puede hacer una interpolación gráfica. Entonces el valor de C va a estar entre 0 y 1. No podemos admitir valores que estén fuera de este rango. Valores negativos o valores encima de 1 no son admitidos. Los valores deben estar comprendidos solamente entre 0 y 1. No hay más valores. Entonces, prácticamente todas las gráficas son similares. Y tenemos esta otra. Esta que se aplica para dos casos de flujo cruzado. Hay curvas llenas y curvas segmentadas, ¿no? Como ustedes ven, de trazo lleno y de trazo segmentado. Las de trazo lleno cumplen con la relación, estas cumplen con la relación capacidad mínima sobre capacidad máxima. Las líneas de trazo lleno se calculan mediante esta expresión y las de trazo segmentado es lo contrario. Es decir, la relación es en el numerador C máximo y en el denominador C mínimo. Entonces son dos formas diferentes de determinar estos valores. Trazo lleno mediante, y en todas las demás gráficas se utiliza esta expresión, pero en este caso particular los trazos segmentados mediante esta relación que es inversa. Entonces, esa es la teoría del método NUT, que tiene su importancia en los casos cuando las temperaturas de salida no se conocen o es muy difícil obtener esas temperaturas. Es muy utilizado, este método lo van a encontrar en casi todos los libros de transferencia de calor, es muy popular, el método NUT. Y trabaja, como han visto, con cambiadores de calor conocidos. Todos estos cambiadores de calor son de uso común en la industria, desde cambiadores de un solo paso hasta cambiadores de más de un paso, no solo en el lado del interior de tubos, sino también en el exterior de tubos, y también los cambiadores de flujo cruzado en diferentes tipos, ¿no? Entonces, estos son los cambiadores más empleados. Como vemos, aquí no encontramos cambiadores de horquillas, cambiadores de tubos aletados o aleteados, cambiadores de superficies planas. En realidad, también los de flujo cruzado pueden estar dentro de esa categoría, ¿no? Pueden estar conformados por tubos, por superficies planas, etcétera, etcétera. Pero los de superficie aleteada no están acá, tampoco las horquillas, ¿no? Entonces, menos los regeneradores. Entonces, esos casos son casos especiales y el método NUT no ha abarcado en su análisis, no abarca a esos otros tipos de cambiadores de calor, solamente estos que son los más empleados. Bien, bueno, no tenemos mucho tiempo ya para abarcar problemas. Tengo acá problemas sobre NUT, la aplicación del método NUT. Entonces, este problema lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces, eso sería todo por hoy, por la clase de hoy, y nos estaríamos encontrando el día de mañana. Bien, chicos.